Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Recibo mi saludo cordial. Soy el responsable de la Unidad Didáctica Sociedad y Economía en la Globalización, el docente economista Carlos Alberto Rojas Cueva. Quiero tocar el tema de la primera semana, titulada La Nación. Para ello, vamos a intentar realizar o desarrollar un concepto que nos permita tener una idea clara de lo que es nación. Para ello, vamos a recurrir o vamos a nombrar a uno de los personajes muy importantes del mundo académico, José Ortega y Gasset, filósofo, periodista, escritor, ensayista español. Cuando él ha hecho el estudio en su amplia y extendida producción literaria con respecto a nación, él destaca el nacionalismo. No es más que la identidad que experimentamos colectivamente y que nos identifica con un territorio en común. También nos propone la nacionología como una disciplina o estudio de la nación, pero fundamentado, basado en el nacionalismo. Comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, tienen conciencia de pertenecer a una misma comunidad, a un mismo pueblo. En muchas de las ocasiones hablan el mismo idioma y comparten el mismo territorio. Cuando queremos aproximarnos al concepto de nación, surge un debate entre dos corrientes de pensamiento, tanto los perennialistas o primordialistas y los modernistas o constructivistas. Corrientes de pensamiento antagónicos en sus ideas y pensamientos con respecto al concepto de nación. Los perennialistas o primordialistas nos dicen que es una comunidad etnocultural politizada. Etno, que es raza, cultura, que es costumbre. Etnocultural vendría a ser lo que se dice costumbres y tradiciones que definen a una raza. Y politizada, que ya están organizadas con normas, con leyes que rigen su territorio o su comunidad. Nos dice también que ellos no tienen en cuenta la soberanía, es decir, que estos pueblos o estas naciones, sean dependientes o no sean independientes, igual siguen siendo nación. Para ellos, la nación siempre ha existido, comparten ancestros comunes y su historia abarca siglos. Además, es inmemorial, es decir, que no tenemos memoria de cuándo se inicia. Los modernistas o constructivistas, a su vez, coinciden con los perennialistas o primordialistas cuando dicen que es una comunidad, una comunidad humana que ostenta la soberanía. Ellos sí le dan mucha importancia a la soberanía. Es decir, una nación es como tal si es que no tiene injerencia externa de otras naciones o de otros países. Antes de la aparición de los nacionalismos, para ellos no había naciones. Es decir, ese apego, esa identidad que experimentamos colectivamente con respecto a un territorio en común no existía antes y por lo tanto nunca ha existido para ellos la nación. Diferencias. Los perennialistas dicen que es una comunidad etnocultural politizada, repito, y nos dice también que comparten ancestros comunes y que además es inmemorial, es decir, no tenemos conocimiento de cuándo inició, es decir, abarca siglos, milenios, hunde sus raíces en el tiempo y espacio. Es una comunidad popular democrática, es decir, que todas las leyes emanan del pueblo, sus necesidades y aspiraciones son comunes, pertenecen a una nación de las cuales tienen ciertas cualidades, es decir, características o rasgos que le van a definir entre otras naciones. Además, dicen que una nación es un todo. Todos apuntamos hacia un mismo objetivo. Y el principio fundamental, basado en dos elementos, los principios basados en los vínculos ancestrales, es decir, en los antepasados, y en la auténtica cultura, es decir, la originalidad de la cultura. Aquí para ellos no hay mezclas culturales, es única. Los modernistas, en cambio, dicen que es una comunidad politizada, territorializada. Comunidad, es decir, una sociedad, un pueblo, una comunidad, donde están organizados por leyes, por normas,
y regidos dentro de un territorio. Para ellos el concepto de nación es novedosa, es nueva, no tiene antecedentes premodernos y por lo tanto para ellos el concepto de nación o nación es construida. ¿Por quién? Nos dicen que puede ser por los mismos nacionales o puede ser por un grupo de esta nación, o en todo caso por las élites. Élites, refiérase a las minorías, a los grupos minoritarios, pero que tienen alta influencia sobre las masas, es decir, sobre el resto de la población. Quieren alcanzar ciertos objetivos, influenciar sobre las emociones del pueblo, para que ellos puedan tener el control, puedan tener la posesión de ciertos recursos, como por ejemplo, cuando hablamos del control que tienen sobre los factores de producción, tanto recursos naturales, trabajo, capital, tecnología. Con ello, dicen también de que la nación tiene fisuras, está dividida por grupos sociales, tanto regionales, de género, de clase, alta, media, baja, y por religiones también. Para ellos hay un principio nada más, y es de solidaridad nacional. ¿Qué significa? De que hay un vínculo entre todos los integrantes de una comunidad. Vínculo de hermandad, vínculo de fraternidad, vínculo de amistad, vínculo de compañerismo. Si no hay solidaridad nacional, no existe nación para los modernistas. Así como para los perennialistas, si no hay vínculos ancestrales y una auténtica cultura, no hay tampoco nación. Cuando queremos ver en el tiempo el concepto de nación, cómo ha ido cambiando, nosotros tenemos que hacer una línea de tiempo. Y vamos a hacer desde el siglo XVI. En el siglo XVI, Javier Donézar nos dice que nación lo utilizaban los naturales de un territorio cuando se encontraban fuera de sus comunidades, de sus pueblos, para que se puedan sentir identificados con la tierra de donde ellos proceden. Pero los que vivían en los pueblos, los que no salían, ellos no tenían conciencia de unidad y menos unidad política. Xavier Torres nos dice que el concepto de nación es un agregado de individuos, es decir, un conjunto de individuos, ¿no? Que se está refiriendo claramente aquí a un pueblo, a una comunidad, y que proceden de un mismo territorio y que hablan históricamente un mismo idioma. En el siglo XVIII cambia rotundamente y aquí va a tener una inflexión el concepto de nación para ya colocarse al concepto moderno. En 1726, al revisar el diccionario de las autoridades de la lengua española, que es anterior al diccionario de la Real Academia Española, nos dice que nación es una colección de habitantes, muy parecido a lo que nos está diciendo Xavier Torres, ¿no? En el siglo XVII. Pero una colección de habitantes de alguna provincia, país o territorio, es decir, nos está rigiendo que ese conjunto de habitantes tiene que ser de un territorio en común. Y ahí surge también otra palabra que muchas veces confundimos, patria, que es el lugar, ciudad de nacimiento, patria. Es decir, donde tú has nacido, esa es tu patria. Tiene un periodo de la Ilustración, más o menos a mediados del siglo XVIII, ¿no? Donde la ciencia ve la luz nuevamente, y ahí se destaca Jean Rousseau. Él dice que para hablar de nación tenemos que hablar de bienestar común. No podemos hablar de individualismos, no podemos hablar de seres humanos separados de la sociedad, de esas necesidades que tiene, de esos problemas que tiene la sociedad. Que todos ellos trabajen por un bienestar común. Es decir, que no estén supeditados por instituciones o por estados o naciones externos a este pueblo, sino que ellos tengan sus propias leyes, sus propias normas, y dice también que tiene que haber una voluntad general para alcanzar los retos, para alcanzar los objetivos que tenemos como grupo, como organización, como comunidad, como pueblo.
Ahí se puede hablar de nacionalismo y termina diciendo que es importante, cuando hablamos de nación, de patriotismo. Patriotismo es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria. Luego, en este mismo siglo XVIII, surge algo trascendental para la humanidad, y es la Revolución Francesa de 1789. Es aquí donde se inicia ya realmente el concepto moderno de nación que hoy día conocemos. Nos dice que nación estrictamente a la soberanía de los ciudadanos. ¿Por qué dice la soberanía de los ciudadanos? Porque en este periodo se despoja el poder al monarca, al rey, al poder absoluto de una sola persona. Y ese poder absoluto se le da el poder al pueblo, que hoy día conocemos. Después de esta Revolución Francesa, se proclama la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la cual en el artículo 3 nos dice el origen de toda soberanía, es decir, de toda independencia que tú tengas como nación, como pueblo, reside esencialmente de la nación, es decir, de la comunidad. Ningún órgano, ningún individuo puede ejercer autoridad que no venga de ella, que no provenga de ella, que no emane expresamente de ella. Claramente identifican el quitarle poder a los reyes, a los monarcas. Un concepto moderno de nación es una comunidad, nos dice que es una comunidad histórico-cultural, es decir, que compartimos historia, que compartimos tradición y que compartimos cultura, es decir, que compartimos costumbres y que además esta historia, estas costumbres, los desarrollamos en un territorio que consideramos que es nuestro, que es propio. Y además, esta nación se siente con un grado de conciencia que se diferencia con el resto. ¿Por qué? Porque tiene raíces propias, porque tiene lengua diferente, porque tiene una historia. Sus tradiciones son diferentes, su cultura es diferente, una geografía, una raza, un carácter y sobre todo un espíritu. Las naciones tienen espíritu. Si consideramos este concepto como aceptado, entonces la pregunta sería, en ¿el Perú es una nación o es un conjunto de naciones? ¿Existe el pueblo peruano o se puede decir los pueblos peruanos? Recuerden que el Perú tiene 54 pueblos indígenas, sin contar a los afroperuanos, que en algún momento de nuestra historia los africanos llegaron al Perú, ¿no? Y ni a los mestizos. Muchísimas gracias.